Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas en las que se encontraba el Perú en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Van a poder identificar las semejanzas y diferencias entre la primera y segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y van a poder elaborar explicaciones que puedan permitir comprender la caída de los gobiernos militares de este contexto y el camino para el retorno a la democracia. Primero nos vamos a ubicar en el tiempo. Recuerden que todavía estamos en un periodo de la historia del Perú conocido como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, también llamado el Docenio, porque fue desde 1968 al año 1980. Como ustedes bien saben, este periodo se divide en dos fases. La primera fase es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, del 68 al 75, y la segunda fase es el gobierno del presidente Francisco Morales Bermúdez, otro militar, que va a gobernar el país entre 1975 y 1980. Antecedentes. Recuerda que antes que llegue al poder Francisco Morales Bermúdez, el gobierno de Juan Velasco Alvarado estaba terminando en una grave crisis económica, en una inestabilidad política y también un descontento o inestabilidad social, que se manifestaba, por ejemplo, a través de huelgas y protestas. La más famosa, la huelga de la Guardia Civil, el famoso Limazo. Recuerda que Francisco Morales Bermúdez nació en octubre del año 1921 y hoy en la actualidad tiene 99 años. ¿Sí? Recuerda que Francisco Morales Bermúdez es el presidente más longevo que tenemos en la historia, hasta el momento vivo en la historia del Perú. ¿Sí? Este presidente, Francisco Morales Bermúdez, se encuentra hoy en día en Italia. ¿Y qué hace en Italia? Está pasando prisión, está en prisión en Italia, pero por su avanzada edad su prisión es una especie de arresto domiciliario. ¿Sí? Ya te voy a explicar por qué este presidente está en la cárcel allá en Italia. Recuerda también que Francisco Morales Bermúdez, su abuelo, fue también presidente del Perú. Su nombre fue Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez, que gobierna el Perú durante el periodo de la Reconstrucción Nacional, fue abuelo del presidente que vamos a hablar hoy día, Francisco Morales Bermúdez. ¿Cómo llega Francisco Morales Bermúdez al poder? Llega a través de un golpe de Estado conocido como el Tacnazo, porque fue allá en la ciudad de Tacna, en el extremo sur del Perú, el 29 de agosto del año 1975. A diferencia del golpe de Estado que hizo Juan Velasco Alvarado, el golpe de Estado que hizo Morales Bermúdez fue un pronunciamiento político, fue un manifiesto al país, donde Morales Bermúdez exigía la renuncia de Velasco Alvarado a la presidencia del Perú, alegando la mala situación económica, la inestabilidad política y social que vivía el país, así como también el deteriorado estado de salud del presidente Juan Velasco Alvarado. En su manifiesto al país, el señor Morales Bermúdez promete al Perú continuar con el proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. En teoría promete seguir siendo un gobierno nacionalista, seguir practicando expropiaciones, una misma política económica que la de Velasco Alvarado. Lo promete en teoría, pero en la práctica este gobierno significó un retroceso de las reformas velasquistas, porque todas las políticas que va a aplicar Morales Bermúdez fueron casi contrarias a las que había hecho Juan Velasco Alvarado.
A este golpe de Estado, conocido como el tagnazo, también se le llama el relevo institucional. La palabra relevo viene de relevar, que significa sustituir. ¿Quién sustituyó en el poder a Juan Velasco Alvarado? Otro militar. Por eso que se habla de una sustitución institucional, porque también él pertenecía a las Fuerzas Armadas. Ya por eso que se habla de un relevo, de una sustitución institucional. Ya militares, cambio de militares en el poder. Velasco Alvarado acepta su renuncia y abandona Palacio de Gobierno. Al día siguiente, Bermúdez se autoproclama jefe supremo de la República del Perú y por lo tanto se convierte en presidente del Perú. ¿Cómo se llama el plan de gobierno que va a aplicar Morales Bermúdez? Se llama el Plan Túpac Amaru. ¿Sí? El Plan Túpac Amaru. En este plan, por ejemplo, se contemplaba lo siguiente: desactivar el CINAMOS, que había sido creado en el gobierno de Velasco Alvarado. También se contemplaba una política económica liberal, contraria a la que estaba aplicando Velasco Alvarado, que era una política proteccionista, una política de expropiaciones, ¿verdad? Sí, vamos a ver en esta clase que Morales Bermúdez, su gobierno, fue todo lo contrario a lo que hizo Velasco Alvarado. Y eso estaba contemplado aquí en el plan de gobierno del Túpac Amaru. También contemplaba el paso a retiro de algunos militares que habían sido muy cercanos a Velasco Alvarado. Los sacaron de su cargo, ¿sí? Así como también a otros funcionarios públicos. También contemplaba el plan de gobierno de Túpac Amaru el retorno de los exiliados. ¿Quiénes son los exiliados? Los opositores al gobierno de Velasco Alvarado, que habían sido expulsados del Perú. ¿Sí? Ellos volvieron al Perú en este contexto. Por ejemplo, Belaúnde Terry, que había sido expulsado del Perú, retornó al Perú en el gobierno de Velasco, en el gobierno de Morales Bermúdez, así como también otros partidarios de Acción Popular. En el aspecto económico, el gobierno de Francisco Morales Bermúdez adopta, como ya se mencionó, una política económica diferente a la que tenía Velasco Alvarado. Recuerda que a nivel económico Velasco Alvarado lo que hacía era más que todo una política proteccionista, nacionalista, expropiaba empresas, ¿verdad? Morales Bermúdez va a adoptar un modelo económico liberal, liberal ortodoxo. ¿Qué significa eso? Que no va a haber intervención del Estado en la economía y que va a haber un incremento de la economía de mercado, ¿sí? Que vamos a tener el respaldo de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, estamos hablando pues de un modelo económico liberal. Todo lo contrario, mira, se promueve la inversión privada y extranjera. Velasco lo que hacía era expropiar empresas extranjeras. Hay un recorte del gasto público, una reducción de los gastos del Estado, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Velasco? Todo lo contrario, gastaba mucho dinero en políticas populistas, por ejemplo, en subsidios. ¿Qué es lo que hace Morales Bermúdez? Pone fin a los subsidios, ¿sí? Recuerda que los subsidios son los precios de los productos básicos de consumo humano, ¿ya? Que estos productos se vendían a un menor precio, porque el Estado peruano pagaba la diferencia. ¿Sí? A eso significa un subsidio. Entonces, en este caso, Morales Bermúdez pone fin a los subsidios que hacía Velasco Alvarado y por lo tanto se inician los famosos paquetazos. ¿Qué son los paquetazos? Son los nuevos precios de los productos alimenticios, porque al eliminarse los subsidios, aumentaban los precios de estos productos a su precio normal, a su precio real. Y eso caía en la cabeza de los peruanos como un paquetazo, porque era, significaba pagar más por un producto y por lo tanto el empobrecimiento de la población peruana. Otra característica del aspecto económico de este gobierno
es el congelamiento de los salarios, la inflación, porque estaban aumentando los precios de los productos. Recuerda que el ministro de Economía más importante del gobierno de Francisco Morales Bermúdez fue Javier Silva Ruete. ¿Qué generó esta política económica liberal aplicada por el gobierno de Morales Bermúdez en el Perú? Generó un aumento del costo de vida. La vida se hacía cada vez más cara porque los precios estaban aumentando, ¿ya? Y por eso es que el costo de vida de la población aumentaba. Y también aumentaba a la vez las protestas sociales. La gente salía a las calles a protestar en contra de la crisis económica que vivía el Perú por culpa del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Aspecto político. El gobierno de Morales Bermúdez tuvo una buena relación política y diplomática con otras dictaduras en Sudamérica. Por ejemplo, con la dictadura de Augusto Pinochet, ¿sí? Por eso que el Perú también aplicó el famoso Plan Cóndor. El Plan Cóndor, como su mismo nombre lo indica, fue un plan adoptado por varios países de Sudamérica, por ejemplo Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Aplicaron el plan. ¿Y en qué consiste ese Plan Cóndor? En perseguir a todos los opositores a estos gobiernos. Y aquí en el Perú habían muchos izquierdistas, incluso comunistas, socialistas, anarquistas, que criticaban al gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Salían a las calles, los líderes sindicales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el Plan Cóndor consistía en perseguir a todos esos opositores, en deportarlos, expulsarlos del Perú, en algunos casos algo peor, torturarlos y cometer ejecuciones, o sea, matarlos extrajudicialmente, o sea, fuera de la Constitución, sin respetar los derechos humanos. En otras palabras, el Plan Cóndor consiste en cometer derechos de lesa humanidad contra los opositores a estos gobiernos. Es por esta razón, por el Plan Cóndor que aplicó Morales Bermúdez y por las muertes y las torturas que ocasionó por sus órdenes en su gobierno, es que este presidente hoy en día, o este expresidente en la actualidad, se encuentra preso, ya está allá en una cárcel en Italia, ¿sí? Se aplican también en este gobierno los famosos toques de queda, debido a las constantes huelgas que habían, ¿sí? El gobierno decretaba a los militares salir por las noches, ¿ya? Para imponer el orden público de las ciudades. Recuerda, el 24 de diciembre del año 1977 muere el expresidente Juan Velasco Alvarado. Como podemos ver en estas fotografías, su entierro fue multitudinario, ¿verdad? Miles de personas acompañaron el féretro de Juan Velasco Alvarado. Él fue enterrado en el cementerio del Ángel y la, la gente que acompañaba su ataúd venía desde Palacio de Gobierno. Imagínate, ¿no? Desde Palacio de Gobierno hasta el Cementerio del Ángel son por ahí algo de 2 kilómetros de distancia, incluso un poco más, ¿ya? Todo ese recorrido estaba lleno de personas, miles de personas, que estaban pues llorando la partida del presidente Juan Velasco Alvarado. A nivel social, este gobierno, debido a la grave crisis económica que había en el país, se daban bastantes o constantes protestas y paros nacionales de diferentes sectores de la sociedad peruana, de médicos, de enfermeras del sector salud, de profesores del sector educativo, de transportistas, de mineros, revueltas o rebeliones campesinas, ¿sí? En otras palabras, ya esto se daba, estas constantes huelgas y paros se daban pues por la grave situación económica que vivía el país. La mayoría de estas movilizaciones fueron dirigidas por la CG